Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que escucha este mensaje y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú reveles tu palabra a cada uno de ellos, Señor. Bendíceles y te ruego, Señor, que tú obres en sus vidas. Obra grandes señales, maravillas y prodigios en cada uno de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Voy a leer la palabra del Señor a partir del versículo 1 y leo la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? La palabra del Señor nos habla que el Señor Jesucristo recorría muchos lugares predicando y enseñando el Evangelio. Pero al Señor Jesús lo seguía una gran multitud. Lo seguían porque el Señor sanaba a todos los enfermos, de toda clase de enfermedad y de toda dolencia. Y la multitud estaba allí. Pero el Señor le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor tenía compasión de la multitud y no quería enviarlos en ayunas, no quería que ellos aguantaran hambre. Entonces le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero en el versículo 7 Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe dice: no, esto es imposible, Señor. Ni 200 denarios nos alcanzarían para que esta multitud tomara un poquito, pues un denario representaba por lo general el salario diario de un jornalero. Entonces lo que Felipe quiere decirle al Señor es: ni siquiera con el dinero de 200 días de trabajo podríamos comprar pan para poder saciar a esta multitud tan grande. Eso es totalmente imposible. No puede ser. Se sale de nuestra capacidad. Y es allí cuando nosotros decimos: esto no se puede, es imposible. No lo logramos. No hay probabilidad alguna, porque nuestra mente siempre va dirigida a lo que nuestros sentidos dicen, a la información que nos envían nuestros sentidos, es lo que nosotros pensamos. Pero la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. Todos nosotros vivimos situaciones adversas, momentos de dificultad, problemas en algunas ocasiones. Y nosotros siempre estamos viendo la imposibilidad. Siempre estamos con la duda. No se puede. Es imposible. ¿Pero de dónde? ¿Pero cómo? ¿Pero estoy sola? ¿Pero nadie me ayuda? ¿Pero no conozco a nadie? ¿Pero no se puede? Y siempre estamos colocando obstáculos. Felipe dijo lo mismo. Ni con 200 días de trabajo podríamos comprar pan para toda esta multitud. Pero en el versículo 9 dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 8 primero. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Todos estaban escuchando la conversación que el Señor Jesús tenía con Felipe. Y aparece allí Andrés y le dice: no, solamente hay 5 panes y 2 pececillos. Pero ¿esto qué nos va a alcanzar para darle de comer a tantas personas? Esto es imposible. Ese era el alimento de ese muchacho, de solamente una persona, no para saciar una multitud. Nosotros somos muy buenos haciendo cuentas. Y allí practicamos las matemáticas y decimos: no, no se puede, no alcanza, es imposible. No, de ninguna manera, las cuentas no me cuadran, no me dan, no lo puedo hacer.
solamente 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es esto para tantos? Pero la palabra del Señor nos dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 5 y el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Cuando nosotros nos hemos convertido al Señor Jesucristo y creemos a su palabra, diariamente debemos vivir es por fe, andar por fe, hablar por fe, actuar por fe, no por la vista. Nuestra vista nos dice lo que está al frente de nosotros, lo humano, lo natural, lo lógico, lo razonable. Pero nuestra fe ve más allá porque está basada en la palabra del Señor. Por eso en el segundo libro de Corintios, capítulo 4 y el versículo 18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Parece una contradicción, pero la palabra nos dice, mire, no mire lo que tienen al frente. No miren, no crean la información que le dan sus ojos, la información que escuchan sus oídos. Lo que usted siente en su corazón, lo que usted siente, lo que piensa humanamente, basado en la lógica y la razón. Dice, no mire las cosas que se ven, porque lo que se ve es temporal, es pasajero, es natural, es humano. Dice, más bien mire lo que no se ve, lo que no es posible humanamente, pero que sí es posible con el poder de Dios. Mire a través de la fe, basándose en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es allí donde debemos mirar que todo lo podemos en Cristo. Que si yo clamo al Señor, el Señor me responde. Esa es mi fe. Y allí es donde debo estar segura y convencida que lo que la palabra del Señor me prometió, el Señor lo cumple. Aunque no haya posibilidad, aunque sea imposible para mí, es posible para Dios. En el caso de la multitud que el Señor estaba diciendo que los apóstoles la alimentaran, era imposible con 5 panes y 2 peces alimentar a toda una multitud, porque las cuentas no nos dan. 5 panes, 2 pececillos no alcanzan para una multitud de más de 5,000 personas. Eso no es lógico, no es razonable. Pero es que el poder de Dios no es lógico ni es razonable. El poder de Dios es sobrenatural. Va más allá de nuestra mente finita, va más allá de nuestras capacidades, va más allá de las matemáticas, porque Dios es Dios. El Altísimo Señor es el Omnipotente, el Todopoderoso, el que hace grandes maravillas, el que hace milagros y prodigios a favor de aquellos que le creen. En el versículo 10 del libro de San Juan, capítulo 6, y el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. El Señor ordena que la gente se recueste, se siente, esté tranquila mientras espera que los apóstoles les den de comer. Dispóngase para recibir la bendición de Dios. Entregue todo en las manos del Señor. No se afane, no se estrese, no se preocupe, sino confíe en Dios. Espere en Él. La palabra del Señor dice, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Nosotros no podemos hacer nada. Todo es imposible para nosotros. Así que mejor depositemos nuestra fe en la palabra del Señor, en el poder de Dios, y esperemos en Él. Confiemos en el Señor. Descansemos en el Señor. Entreguemos al Señor todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones, todo nuestro afán, toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas. Y esperemos en el Señor. Igual nada podemos hacer. Si Dios no interviene, nosotros no podemos hacer nada.
Confiemos en el Señor, esperemos en Él. Dios obrará, Dios hace milagros. Dios es el Todopoderoso. En el versículo 11 dice la palabra del Señor: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. El Señor tomó aquellos 5 panes y los 2 pececillos, oró y dio gracias al Señor. Algo que nosotros pasamos por alto muchas veces, y es darle gracias a Dios por la respuesta a nuestras peticiones. Se nos olvida darle gracias a Dios y pensamos que necesitamos recibir primero el milagro para dar las gracias. Si comprendiéramos que si nosotros damos las gracias antes de recibir el milagro, esto es un acto de fe, porque estoy dando por hecho de que el milagro ya está, y por eso le estoy dando gracias al Señor por la respuesta, aunque mis ojos no lo vean, aunque no haya recibido el milagro de una manera física, tangible, pero le estoy dando gracias al Señor porque el milagro ya está, porque el Señor ya respondió mi oración. Esto nos enseña el Señor Jesús, que nosotros debemos dar gracias al Señor, dar gloria a Dios por la respuesta a nuestras peticiones, al milagro que le estamos pidiendo al Señor que obre en nuestra vida. Señor, gracias porque ya me sanaste. Señor, gracias porque ya me supliste el dinero que necesito. Señor, gracias porque ya me diste la victoria, aunque el problema no se haya solucionado. Señor, gracias porque tú me guardas, me defiendes, me cuidas. Gracias, Señor, porque respondes mi oración. Gracias, Señor, porque me has concedido el triunfo y la victoria. Gracias, Señor, porque tengo la respuesta a mi petición. Aunque en ese momento usted no haya visto la respuesta de parte de Dios. Pero la respuesta está, por eso debemos darle gracias al Señor. Ese es un acto de fe. Debo mostrar mi fe, actuar en fe, dándole gracias al Señor. El Señor dio gracias y le dio a los discípulos para que los discípulos le repartieran a la multitud. En el versículo 12 dice: y cuando se hubieron saciado. Esta parte es muy importante, porque eran 5 panes y 2 pececillos. Pero el Señor oró y le dio a los discípulos, y los discípulos comenzaron a repartir. No pensando que apenas era el alimento de una sola persona, sino ellos obedecieron lo que el Señor les ordenó y comenzaron a repartirle a la multitud. No pensaron: esto no va a alcanzar, esto se acabó, esto es inútil, ¿para qué voy a repartir algo que no va a alcanzar? Simplemente obedecieron. Y esto nosotros debemos aprenderlo, debemos obedecer la palabra de Dios, empezar a actuar en fe, a vivir en fe, confiados que el Señor ya nos dio la respuesta, sin estresarnos, sin afanarnos, sin preocuparnos, sin desvelarnos, sino confiando que el Señor ya obró a nuestro favor y nos ha dado la victoria. Comenzaron a repartir y dice la Biblia que se saciaron. Siempre el Señor nos da abundantemente para todas las cosas. Lo que el Señor hace en nuestra vida es para siempre y es completo. La multitud se sació, comió hasta saciarse. El Señor siempre obrará a nuestro favor de una manera abundante, no escasa, abundante. Dice la palabra del Señor. Continúa en el versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El Señor ordena que recojan todo lo que sobró. Dice, para que no se pierda nada. Y esta es una lección muy importante que debemos aprender nosotros. Debemos ser unos buenos administradores de la bendición de Dios.
Muchas veces desperdiciamos, botamos lo que sobra. Y el Señor nos muestra en este pasaje de su palabra que usted debe aprovechar lo que le sobra, hacer buen uso de los recursos que Dios le ha dado. No porque como usted tiene harto va a desperdiciar, va a despilfarrar, va a botar literal a la basura. No. Dice el Señor, recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Debemos aprovechar todos los recursos que el Señor nos da, cada bendición, cada oportunidad, darle un buen uso y aprovecharlo al máximo, no desperdiciando nada, no botando nada, no desechando nada, sino utilizar todo lo que el Señor nos ha dado. Y dice la palabra del Señor que recogieron de lo que sobró 12 cestas de pedazos y llenaron estas cestas. Fue mucho lo que sobró, pero ellos lo recogieron porque el Señor lo ordenó. Nosotros debemos aprovechar. No porque tenemos mucho, vamos a botar. Muchas veces botamos literal a la caneca las bendiciones del Señor y debemos darles un buen uso, ser muy buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Dios hizo un gran milagro con esta multitud. El Señor Jesús alimentó a más de 5,000 hombres y en otro evangelio nos dice que sin contar las mujeres y los niños. Era un imposible para los apóstoles, pero para Dios nada hay difícil ni imposible. Dios puede multiplicar lo poco que hay y Dios puede hacer grandes maravillas y milagros, cosas sobrenaturales a favor de aquellas personas que le creen. Solamente nosotros tenemos que creer la palabra del Señor, actuar en fe, descansar en el Señor y esperar la respuesta a cada una de nuestras peticiones o el milagro que estamos esperando, lo que nosotros estamos necesitando, esperar que la respuesta llegue, que el milagro se efectúe, que Dios obre a nuestro favor. Tan solamente tenemos que creer a la palabra del Señor. El Señor nos dice en San Marcos capítulo 9 y el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Creamos a la palabra del Señor y el Señor obrará grandes señales, maravillas y prodigios a nuestro favor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Señor, interviene en cada persona que está oyendo este mensaje, Señor. Te pido que tú les sanes, que tú les libertes, que tú proveas cada una de sus necesidades, que tú les libertes, Señor, que tú les muestres tu amor y tu misericordia. A los fuertes y valientes en ti, Señor, para que puedan creer a tu palabra, para que puedan esperar en ti y recibir la respuesta a cada una de sus peticiones. Bendíceles, Señor, y tu presencia esté con ellos para fortalecerles, bendecirles y ayudarles. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.